Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a la presentación de la revista Tierra Nuestra, el volumen 14, número 2, del Departamento de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La revista Tierra Nuestra tiene como objetivo central promover, difundir y compartir los resultados de las investigaciones realizadas por los profesionales de nuestra casa de estudios, así como las distintas universidades del país, en el área de las ciencias humanas, ciencias sociales y educación. Asimismo, articular la investigación con la enseñanza-aprendizaje desde la cantera de las ciencias humanas y sociales. Para dar inicio, quiero saludar a las autoridades presentes, señor rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, doctor Américo Guevara Pérez, doctora Patricia Gil Kodaca, vicerrectora de la Universidad Agraria La Molina, doctor Valdemar Mercado, decano de la Facultad de Economía y Planificación, magíster William Hurtado de Mendoza Santander, director del Departamento Académico de Ciencias Humanas, y a los tres comentaristas, quienes nos van a acompañar y que luego presentaré con una breve reseña biográfica. Agradecemos a todos los asistentes, docentes y estudiantes que se encuentran presentes en esta ceremonia de presentación de la revista Tierra Nuestra. El primer punto del programa es la inauguración, que se encontrará a cargo de la principal autoridad de nuestra universidad, el doctor Américo Guevara Pérez, rector de nuestra casa de estudio. Dejo con ustedes entonces para la inauguración correspondiente al doctor Guevara. Gracias, muy amable. Señora doctora Patricia Gil Kodaca, vicerrectora de investigación. Señor doctor Waldemar Mercado, decano de la Facultad de Economía y Planificación. Señor magíster William Hurtado, director del Departamento de Ciencias Humanas y Educación. Doctora Emérita Zapata, directora de la revista Tierra Nuestra. Señores y señoras, miembros de esta casa de estudios, señoras y señores invitados especiales, amigos todos. Reciban un saludo especial el comité organizador del Departamento Académico de Ciencias Humanas de la Facultad de Economía y Planificación por el evento virtual de presentación de la revista científica Tierra Nuestra, volumen 14, número 2, año 2020, quienes tuvieron la gentileza de invitarme para estar en este evento juntos con ustedes. Es grato participar de la presentación de una revista de nuestra universidad inscrita en el catálogo del directorio de Latindex e índice de actualidad iberoamericana y que se encuentra próxima a cumplir sus 30 aniversario. Desde su primera edición en el año 1991, cuando las condiciones para las publicaciones no se alineaban todavía con todo el avance de la tecnología y sistema virtual con el que contamos actualmente. Esta nueva realidad nos permite no solo resolver el problema económico, sino también el de la cobertura en las publicaciones. Asimismo, nos brinda la ventaja de transmitir y promover el diálogo académico a una mayor audiencia o población académica a nivel nacional e internacional. Y finalmente, también ayuda a preservar el medio ambiente. Por otro lado, en el escenario actual de las universidades, una de las exigencias de la Ley Universitaria 30-220 es la producción científica, la transmisión de los resultados de sus investigaciones de los docentes, a fin de fortalecer la enseñanza y articular mejor el nivel de competitividad académica y el nivel de perfección de los egresados. En este sentido, mi reconocimiento a todos los autores de los artículos y ensayos, tanto de nuestra casa de estudios, así como de otras universidades que con sus aportes promueven el diálogo académico dentro y fuera de nuestra casa de estudios. Vista la última publicación de la revista Tierra Nuestra, volumen 14, número 2, se encontrarán 9 artículos de las áreas de comunicación, lingüística, literatura, ciencias sociales y educación. Algunos de ellos contextualizados con la problemática actual en nuestro país. Otros con aspectos lingüísticos del mundo andino y amazónico, desde la perspectiva histórica y actual.
Asimismo, con el análisis de producción literaria, destacando la poesía, entre otras. Finalmente, deseo felicitar a los profesores que han publicado e invitar a toda la comunidad de profesionales en las áreas de investigación de la revista a continuar contribuyendo con más publicaciones. Sin más que añadir, declaro inaugurado este espacio académico para la presentación de la revista Tierra Nuestra. Muchas gracias. Fue la inauguración del evento a cargo del rector de nuestra universidad, el doctor Américo Guevara Pérez. Una revista de investigación científica, es una de las herramientas fundamentales para cualquier centro de estudio superior para difundir, ¿no?, sus investigaciones y los resultados de su avance, tanto tecnológico como científico. Al respecto, a continuación, recibiremos las palabras de la doctora Patricia Gil Kodaca, quien es vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y que tiene pues mucha vinculación con esta publicación. Adelante, doctora Gil. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, señor rector, señor vicerrector académica, señor decano de la Facultad de Economía y Planificación, señores decanos, docentes, estudiantes, administrativos y público en general. Realmente para mí es grato saludarles y agradecerles por estar conectados en esta plataforma para la presentación de la revista Tierra Nuestra, cuya publicación es el volumen 14, número 2 del año 2020. Tierra Nuestra es una revista científica de periodicidad semestral y lo publica en idioma español. Sabemos que es evaluada por pares y está dirigida por la doctora emérita Escobar Zapata, que es docente principal del Departamento Académico de Ciencias Humanas de la Facultad de Economía y Planificación de nuestra querida universidad. Bueno, la revista cumple este año 30 años y desde su primera edición, que fue en el año 1991, es un medio de comunicación científico que promueve la cooperación e internacionalización del conocimiento y estimula la discusión académica, que es lo más importante realmente, ¿no? Los resultados de todas las investigaciones se ven plasmadas en esta revista. Actualmente no solamente se encuentra en el portal de revistas científicas, sino también está en el directorio de la TINDEX y se encuentra en un proceso de indexación en otras bases científicas. En el escenario actual de las universidades, una forma de difundir la investigación es a través de la producción científica como resultado de las investigaciones de los docentes de nuestra casa de estudios y además docentes, investigadores de otras casas de estudios o de otros institutos. Bueno, esta gestión que ha empezado en febrero busca que sus 8 revistas científicas se encuentren indexadas en bases de datos de alto impacto, ¿no? Es así que nuestra gestión va a apoyar a todas las revistas, ¿no?, con su indexación progresiva a las diferentes bases de datos científicos. Y de esta manera hacernos conocer no solamente a nivel nacional, sino internacional. Cabe mencionar que la Universidad Nacional Agraria La Molina es la primera universidad pública a nivel nacional según el ranking Simago 2021. Además, ocupa la tercera posición en la clasificación general de instituciones participantes y la segunda en el sector universidades. Este estudio de posicionamiento considera a todas las instituciones que hayan conseguido superar el umbral de 100 artículos publicados en la base Scopus, ¿no? Y para nosotros es un orgullo estar dentro de este grupo y que se nos haya sido evaluado y ser la primera universidad pública a nivel nacional. En este sentido, realmente felicito a los autores y a los miembros del comité editorial de la revista por los logros alcanzados y por la dedicación, porque es una gran dedicación en esta labor noble que visibiliza a nuestra querida institución en el ámbito nacional e internacional.
Muchas gracias y realmente los felicito por este avance significativo que tiene la revista y que no es fácil. No es fácil estar en un comité editor, no es fácil pedir el apoyo de otros investigadores, porque sabemos que todo este trabajo es ad honorem, ¿no? Entonces, en realidad es un tiempo que nos dedicamos en beneficio de nuestra querida sociedad, en beneficio de nuestra institución. Muchas gracias realmente por haber invitado y los felicito a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Gil Kodaca. Hemos escuchado las palabras de la vicerrectora de investigación de la Universidad Agraria La Molina, y nuestra revista Tierra Nuestra, si bien es el esfuerzo de un departamento, también es importante resaltar el apoyo de la facultad a la cual ese departamento pertenece, ¿no? Sin las gestiones que el decanato y la facultad realizan, probablemente tampoco se llevaría a un buen éxito en el caso de la revista. A continuación, precisamente, vamos a escuchar las palabras del decano de la Facultad de Economía y Planificación, el doctor Valdemar Mercado. Bien, gracias por la invitación, señor rector, señora vicerrectora de investigación, señor director del Departamento Académico de Ciencias Humanas y Educación, directora de la revista, asistentes. Estamos hoy día reunidos para la presentación de la revista Tierra Nuestra, volumen 14, número 2. Esta revista, como ya se indicó, es una revista de esfuerzo del Departamento Académico de Ciencias Humanas y Educación de la Facultad de Economía y Planificación, y viene a llenar un vacío en esta universidad caracterizada por el desarrollo de las ingenierías y las ciencias agrarias y ambientales. La revista sí tiene la finalidad de acercar y conectar diversas disciplinas científicas, así como divulgar y debatir los temas en el enfoque de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Así busca cumplir con los objetivos de la investigación científica y la divulgación de manifestaciones de la cultura, de la sociedad y del conocimiento. Así, el esfuerzo de los integrantes del Consejo de Redacción contribuyen con el quehacer de nuestra universidad y presentan hoy este volumen con gran agrado. Esperaremos que en el futuro muchas otras personas contribuyan con esta noble tarea. Un primer aspecto que desearía destacar es que la revista, siendo acotada en áreas precisas, tiene un enfoque multidisciplinario. Fomenta la creatividad, la reflexión, el desarrollo y el debate de ideas. Así, en estos momentos que hay una tendencia a la especialización disciplinaria también de la investigación, que generan beneficios y aplicaciones prácticas de corto plazo. Sin embargo, la revista aborda también temas de la cultura, la sociedad y el desarrollo, que son bases de las distintas disciplinas científicas. Perspectiva que estoy seguro enriquece el análisis y la contemplación de diferentes aspectos de nuestra realidad. Tierra Nuestra, por tanto, se mueve en una dimensión teórica y de vanguardia, en el tratamiento de temas, el debate y la reflexión con claro interés social. Pues como es sabido, las ciencias relacionadas con el hombre son complejas. En este propósito, la revista nos presenta varias secciones en este número: la comunicación, la lingüística, la literatura, las ciencias sociales y los ensayos, que constituyen aportes frutos de investigaciones y reflexiones inéditas. Con este número y con los textos publicados anteriormente, que son de gran interés para los lectores, quiero finalmente agradecer a los autores que están contribuyendo con sus documentos inéditos para la publicación, a la directora actual y también a sus antecesores que han permitido que la revista llegue a este nivel y que hacen que Tierra Nuestra siga siendo hoy una realidad en nuestra universidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valdemar Mercado. A continuación, vamos a escuchar las palabras del anfitrión de esta reunión, el director del Departamento Académico de Ciencias Humanas y Educación, que es el departamento, digamos, gestor de esta publicación que se presenta hoy. Entonces vamos a dejar con ustedes al magíster William Hurtado de Mendoza Santander,
quien hablará a continuación. Gracias, profesor. Señor rector de nuestra universidad, señor vicerrector académico, señora vicerrectora de investigación, señor decano de la Facultad de Economía y Planificación, señores comentaristas invitados a nuestra ceremonia, señores estudiantes, colegas de la universidad, con gentileza y despego, las autoridades han venido a nuestra presentación y han tenido expresiones que no solo nos halagan, sino que nos impulsan a continuar nuestra tarea. Esto merece de nuestra parte un agradecimiento especial y explícito. No abundaré yo sobre el contenido de la revista ni sus virtudes o sus defectos, cosa que examinarán los presentadores. Iré un poco más allá, hacia un contexto dentro del cual aparece nuestra revista, o dentro de la cual está presente nuestra revista. Creo que para nadie sería novedad hablar de lo complejo que resulta hoy día la vida en la universidad, hacer academia en la universidad en este momento. Creo también que nadie podrá negar que la universidad peruana en general y la nuestra en particular están atadas a una de las crisis más severas y más graves de su historia. Crisis que se acentúa hoy por este mal mundial que tenemos y que nos ha mostrado aquello que parecía que los medios de comunicación no lo querían hacer. La severidad de esta crisis de la universidad se traduce, o mejor se expresa, en la opacidad de su desempeño. La universidad peruana dejó de tener el esplendor y el brillo de otras épocas. Y obviamente existen razones para esto. Esta opacidad de su desempeño va acompañada de un afán de permanecer anclada a una condición harto cuestionable. Va unida a la limitada visión que tiene de su rol, en muchos casos muy especializada, y en las otras con una cerrazón a abrirse a los problemas del mundo. No quiero decir que lo ignore, quiero decir abrirse y entrar en eso que el mundo nos reta. Si bien tiene la universidad peruana una limitada visión de su rol hoy día, lo tiene más limitada aún en un mundo que hoy día ha desnudado sus defectos y que lo veíamos como paradigmas a un mundo donde nos ha mostrado todas sus miserias y sus bajezas, aún sus incapacidades. La universidad tiene una aquiescencia a los mandatos externos, a su actitud fácil o a su actitud de fácil hipoteca de derechos y principios. Esto tiene la universidad peruana desde hace unas décadas. Hoy se agrava con una realidad de autonomía condicionada y costeada, y en fin, a una sumisión que nos estrangula y que evidentemente está muy lejos de aquellos entornos de la reforma universitaria, no solo de la nuestra, sino a nivel americano. No obstante, este panorama de la universidad peruana y de la nuestra, creo que la universidad aún vive. La universidad tiene una existencia
y una prueba de sus palpitaciones resultan acontecimientos como este, que no siendo frecuentes ni poblados, sin embargo, todavía nos esperanzan. La universidad pasó por una serie de vendavales y tormentas a lo largo de su historia y ha resistido. Cierto es que es una de las instituciones que menos ha cambiado a lo largo de la historia. Sin embargo, tiene abiertos los ojos todavía para poder entender nuestra realidad. En parte de estas palpitaciones y en virtud de su vivencia, me corresponde celebrar esta presentación. Y creo que la mejor manera de celebrar un acontecimiento como este es agradeciendo a quienes han escrito en sus páginas, a quienes han impulsado su edición y aparición, y de manera especial a quienes han tenido la generosidad o tienen la generosidad de comentar sus interiores, de loarla y pasar por alto los errores. Y en tal sentido, me refiero a las palabras de los doctores y amigos, a Jairo Balqui de la Universidad de San Marcos, a Ernesto Maguiña de nuestra universidad, a Juan Alberto Osorio de la Universidad de San Agustín de Arequipa. A ellos, muchas gracias. A todos, amigos y colegas, estudiantes y a quienes nos acompañan, les expreso un plural agradecimiento. Las autoridades de la universidad tienen en mis palabras la certeza de nuestro reconocimiento y de nuestra gratitud. Y la doctora emérita Escobar, en su condición de directora, tiene en nuestras palabras un reconocido aplauso. Señoras y señores, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor William Hurtado de Mendoza, Santander. Luego de haber escuchado a nuestras autoridades presentes, pasaremos a la segunda parte de esta presentación, que estará a cargo de 3 comentaristas. Y empezaremos con la disertación del doctor Jairo Balqui Kulki, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor en Lingüística y magíster en Sociología de la Educación por la Universidad de San Marcos. Es miembro de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. Ha sido coordinador académico del Programa Descentralizado en Formación de Docentes en Educación Intercultural Bilingüe, así como coordinador local para la Asociación Regional de Pueblos Indígenas. Entre sus áreas de interés académico destacan principalmente el desarrollo de propuestas sobre interculturalidad en la Universidad Peruana, así como la documentación y descripción de lenguas andinas y amazónicas en el Perú. Entonces dejamos con ustedes al doctor Jairo Balqui Kulki. Muchas gracias por las palabras, generosas palabras de presentación. En primer lugar, permíteme saludar a las autoridades de la universidad y, bueno, empezar pues con estas palabras que me han dado, los minutos que tengo para comentar sobre la revista Tierra Nuestra, ¿no? En especial sobre los artículos relacionados con el área, digamos, en el cual me desempeño, que es el área de lingüística, ¿no? Hay dos artículos muy interesantes, tendría que decir, de entrada. Uno de ellos es sobre el sistema antroponímico en el tiempo de los incas, un tema realmente aún vigente, no solamente desde el área de la lingüística, sino desde otras áreas que luego voy a comentar. Y en segundo lugar, el artículo titulado Estudio de las plantas medicinales del pueblo Yanesha, desde un enfoque de la lingüística cultural. Si bien es cierto,
Aquí estos dos artículos se presentan dentro del área de la lingüística. En realidad, los dos artículos plantean una serie de interrelaciones con otras. Creo que allí es el aporte valioso e interesante, ¿no? Es decir, el diálogo que se puede establecer, que se debe establecer desde las disciplinas con otras, ¿no? Digamos, de repente pensando ya en estudios interdisciplinarios, por ejemplo, ¿no? En esta línea de trabajo. Creo también, antes de iniciar con el comentario de estos dos artículos, que el proceso, ¿no? Y el trabajo de dirigir una revista, bueno, implica, como ya lo han comentado anteriormente, es un trabajo arduo digitalmente y se pueden acceder de distintas partes del mundo, ¿no? Esta es un poco la configuración en la cual nos encontramos. Y también, de hecho, nos ven a nivel del mundo. Bueno, comentaba un poco el primer artículo, ¿no? El sistema de denominación en el tiempo de los incas. Si bien es cierto, es un artículo que se plantea desde el área de la lingüística, en realidad es un artículo que discute y en realidad aborda otros aspectos relacionados con la cultura, por ejemplo. En realidad la autora la presenta dentro de la lingüística cultural, por ejemplo, o la lingüística cognitiva, ¿no? Un análisis semántico. En realidad no solamente allí se analiza literalmente el origen de los apellidos, sino también que hay que considerarlos dentro de estas disciplinas la base cultural, la base social de los pueblos que dieron los nombres, ¿no? Esto es un aspecto en realidad muy interesante por indagar. Hay dos denominaciones en particular que se estudian en este artículo. Una de ellos es Ayar, que conocemos muy bien nosotros dentro de los estudios de historia, por ejemplo, los primeros años, ¿no? En esta famosa leyenda de los hermanos Ayar, aquí se discute, digo discute porque en realidad es una propuesta, ¿no? del posible origen del nombre. Y de hecho también se desglosan otras propuestas que se han dado en el tiempo, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos piensan, muchos han pensado desde el tiempo de la colonia hasta la actualidad, que muchos de los nombres, por ejemplo, los antropónimos de origen inca, tienen su base o su explicación en la lengua quechua, por ejemplo, ¿no? Esto es una especie de conocimiento que se ha instaurado en la comunidad peruana, y no solamente peruana, sino también internacional, y se trata de explicar mucho a partir de la lingüística quechua, ¿no? Y no solamente la parte de los antropónimos, sino parte de la toponimia del sur, por ejemplo. Sin embargo, y como muy bien lo presenta este artículo, tendríamos que pensar en otras posibilidades, ¿no? De hecho, hay una discusión ya avanzada en el cual la dinastía inca, por ejemplo, la denominación de la dinastía inca no tiene una base, pues, quechua, ¿no? Sino tiene una base en la lengua puquina, por ejemplo, o en lenguas aru, ¿no? De las que todavía tenemos evidencia. Hay evidencia histórica y también lingüística del puquina, y hay evidencia actual de lenguas aru, ¿no? Como es el caso de la aymara y del acaru. Es allí donde la autora de este artículo indaga y elabora una propuesta de cuál sería el significado, en este caso, de la denominación Ayar, ¿no? Que aparece como comentamos, en este relato mitológico de los hermanos Ayar, ¿no? Tenemos, pues, a través de una explicación desde la metonimia y de la metáfora conceptual, que esta noción de tiempo lejano se antropoformiza, ¿no? Toma la forma ya para un antropónimo, y simbolizaría como ancestral o origen genealógico, que me parece también muy, muy interesante, ¿no? De allí se puede explicar no solamente los nombres de Ayar Manco, Ayar Ucho, Ayar Cachi, Ayar Auca, que no solamente representarían, pues, a las cuatro familias, ¿no? Sino también representaría algo mucho más, que viene a ser la visión de la población del linaje ancestral inca,
¿no? Que está pues basado en la idea de un principio cuaternario, ¿no? Y que se explica muy bien, ¿no? En esto de la división que se hizo del Tahuantinsuyo. En ese sentido, me parece que es una propuesta bastante interesante que merece divulgarse en este artículo y de hecho, como sabemos nosotros, en todo proceso de publicación de un artículo, lo más interesante luego viene con la lectura de estos artículos y con el impacto que tiene en las disciplinas académicas. Otro punto también muy interesante que sí debe recomiendo a leer en este artículo es pues la propuesta también de Huiracocha, ¿no? Un nombre también ancestral que merece una revisión a las propuestas que se han dado anteriormente. Me parece genial también la mirada de Huiracocha en la raíz Guara, también desde lenguas Aru, ¿no? Proponiendo pues una serie pues de un sentido de origen, digamos, cónico entre agua y los cuerpos celestes, ¿no? Que están presentes, como bien lo registra la autora, en las referencias míticas, ¿no? Que se han recogido en los documentos coloniales. Y que en ese sentido, lo que nos demuestra en este artículo es que no solamente tenemos que basarnos en las explicaciones literales, ¿no? Que hay de los términos, sino también tenemos que buscar las interpretaciones que hay en estas narrativas sobre estos nombres o cómo se dieron y de hecho cómo esto también se explica o se relaciona con otras disciplinas, ¿no? Como la historia, desde luego, la arqueología también, por supuesto, y ahora la genética, ¿no? Hay artículos en genética, un reciente artículo que ha indagado acerca del linaje inca, ¿no? Que es justamente estudiando estos antropónimos y solicitando la información genética de estos, ¿no? Me parece en ese sentido un artículo bastante valioso. El otro artículo que quisiera comentar ya brevemente es el estudio de plantas medicinales del pueblo Yanesha desde un enfoque de la lingüística cultural, escrito por un equipo de colegas en lingüística, ¿no? Está allí Edgar Yalta, Mireya Robles, Sandra Estrada, Alfredo González y Oscar Cueva. También este artículo lo que nos muestra también desde el punto de vista de interrelación, no solamente desde el área de la lingüística, sino desde otras áreas, por ejemplo, desde un enfoque cultural, la explicación de nombres de los que denominamos los fitónimos, es decir, desde, desde una lingüística cultural cognitiva, la explicación de estos nombres de plantas, ¿no? Analizan un promedio de 12 a 13 nombres de plantas del pueblo Yanesha y hacen una explicación, de hecho, lingüística en primer lugar y luego una explicación cultural, ¿no? de estas denominaciones. Hay dos morfemas, por ejemplo, muy interesantes que nos deben llamar la atención. Uno es un morfema o un clasificador, creo que así hay que tomarlo porque es un estudio sobre una lengua vigente, una lengua amazónica, y lo que debemos entender es que muchas lenguas amazónicas existen estos clasificadores, por ejemplo, este clasificador PAN, clasificador PAR, que encuentran en estas denominaciones de plantas, ¿no? A todas luces, digamos, un lector que revisa este documento llega a entender que cualquier nombre de planta que termine en par, por ejemplo, es como un clasificador, indica que es una planta para un tratamiento medicinal. Entonces, estando en cualquier comunidad yanesha y al conocer cualquier planta que termine en esta forma par, sabemos en realidad que es pues una planta para un tratamiento medicinal, ¿no? Es lo que los pueblos a través de sus lenguas han llegado pues a clasificar, ¿no? Los diversos usos, las formas, ¿no? de usos de las plantas, por ejemplo, en este caso con ya ciertos términos lingüísticos, ¿no? Que ayudan ya a hacer la referencia. Y, con el otro clasificador PAN, que indica hoja de,
también es un punto bastante interesante, ¿no? O sea, nos permiten, estos clasificadores en realidad han permitido a los pueblos amazónicos, a nuestros pueblos amerindios, de determinar, ¿no?, por categorías los tipos de plantas. Sabemos que una planta que termina en par va a ser una planta medicinal y no va a ser una planta venenosa, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy valioso. De hecho, también cómo estas plantas se utilizan, ¿no? Que son diferentes a las que nosotros, al uso que hacemos nosotros. Muchas de estas plantas se utilizan, por ejemplo, en lo que ellos conocen como vaporaciones, es decir, baños, ¿no? Baños que se hacen como una especie de sauna con el calor de las piedras calientes y al contacto con las plantas, esta especie de sauna es el que ayuda al cuerpo, ¿no?, a sanar. Esto es un aspecto también muy interesante que se ha analizado desde la antropología y de hecho, estos dos artículos, tanto el artículo sobre los fitónimos en Yanesha, así como el sistema antroponímico, nos permiten arribar a más investigaciones en esta línea, ¿no? En relación con otras también disciplinas en la lingüística. Son dos artículos muy interesantes a los cuales de hecho invito a leer al público interesado y creo lo que viene luego es las muchas lecturas de este artículo y el impacto que tiene dentro de las disciplinas. Agradecer al equipo de Tierra Nuestra por esta invitación y disculparme por la conexión que tenemos en el país. Yo me encuentro en Amazonas, en la ciudad de Chachapoyas en estos momentos, ya desde esta condición de pandemia en la que vivimos, y es un punto que debemos como sociedad también ir mejorando. En realidad, la situación no solamente de vías, de carreteras, sino también de las vías digitales, es aún muy lenta, muy pésima en realidad en provincias como en la que me encuentro, ¿no? Pero gracias por la invitación, muy contenta de haber participado. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jairo Valqui de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a continuación, escucharemos la palabra del segundo comentarista, el doctor Ernesto Maguiña Salinas, de la Universidad Nacional Agraria. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la UNAL, ha sido director del Departamento de Ciencias Humanas y director del Departamento Académico de Sociología Rural en esta misma universidad, y se ha especializado en temas sociológicos relacionados con las migraciones y con el desarrollo del país. Podrá hacer la crítica y los comentarios adecuados a nuestra revista. Adelante, doctor Maguiña, por favor, con sus palabras. Gracias, profesor. Señor rector de nuestra universidad, señora vicerrectora, señor decano de la Facultad de Ciencia de Economía y Planificación, magíster William Hurtado, doctora Emérita Escobar. Es un placer realmente estar aquí en esta presentación de esta revista tan importante para el Departamento de Ciencias Humanas, para el para la Facultad de Economía y para toda la universidad. Como ya lo ha dicho el doctor Hurtado Mendoza, este es un libro, una publicación que ya tiene más de 30 años, y obviamente merece todo un reconocimiento. En ese sentido, en esta reunión y en el corto tiempo que tengo, voy a ocuparme de hablar sobre dos artículos referido a la publicación de la profesora Blanca Serpa sobre la importancia de los contextos en la aparición del gobierno de Velasco Alvarado, y el otro artículo tiene que ver con la aparición y crisis de los partidos políticos, que ha sido elaborado por el profesor Humberto Porras. Entonces rápidamente me voy a referir al primer artículo.
Es un artículo bien logrado, evidentemente, sobre todo para los que estamos trabajando en el área de las ciencias sociales. Dentro de la ciencia fáctica, ¿no?, los contextos sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, son bien importantes para realizar una investigación. En ese sentido, ya sea investigación de carácter estructural o ya sea investigación de carácter coyuntural. En ese sentido, entonces, la importancia del artículo de la profesora Blanca Serpa precisamente incide en algo que es positivo en la medida que los contextos sociales pueden operar positiva o negativamente. Pero en el caso del gobierno de Velasco Alvarado, operó positivamente. Hay diferentes contextos. Hay contextos históricos, contextos sociales, contextos económicos, contextos políticos, contextos sociales y culturales. Hay contextos nacionales y contextos internacionales. También hay contextos regionales. Brevemente voy a referirme, por ejemplo, al contexto económico internacional, que a su vez es contexto social y contexto histórico, que hace posible la aparición de Velasco Alvarado. ¿Cuáles son las condiciones favorables a nivel internacional que posibilitan el actuar del gobierno de Velasco Alvarado? Puedo decir que el contexto internacional está marcado por la experiencia de gobiernos que aparecen en el tiempo de Velasco Alvarado. Y no son cualquier gobierno, son también gobiernos militares. Tenemos la experiencia reformista del gobierno de Torres en Bolivia, la experiencia reformista el gobierno sin ser militar del gobierno de Allende, la experiencia reformista del gobierno de Torrijos en Panamá, la vuelta al poder del peronismo en Argentina. Entonces, eso configura un contexto político favorable para las reformas que inicia el gobierno de Velasco Alvarado. Pero también tenemos contextos históricos, marcados fundamentalmente también por experiencias, específicamente relacionadas con la reforma agraria, en México, en Cuba, en Chile, en Bolivia, y también marcada por los intentos frustrados de hacer reformas agrarias como en el Perú. Entonces yo creo que esos contextos históricos, sociales, de carácter internacional, marcan mucho el actuar del gobierno de Velasco Alvarado. Además, me estaba olvidando de un contexto histórico favorable, que es precisamente las recomendaciones que da la Comisión Económica y Social para América Latina, la CEPAL, y estas recomendaciones consistían en que los gobiernos deberían mejorar los ingresos de los sectores más necesitados a través de procesos de industrialización, a través de procesos de reforma agraria, integrar a estos grupos más necesitados a la creación y promoción de empleo productivo, de empleo formal. Eso también actúa favorablemente para que el gobierno de Velasco Alvarado aparezca, ¿no?, y desarrolle las reformas que se propuso hacer. Entonces, en el contexto nacional, podemos ver, en todo caso, un proceso de crisis de carácter político, de carácter económico, que se agrava durante el gobierno de Velasco Alvarado, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ustedes saben que ese gobierno apareció en el año 1963 y a través de un golpe de Estado de facto que precisamente lidera Velasco Alvarado es derrocado. Sin embargo, en ese contexto de gobierno que se da durante 5 años, hay procesos de crisis marcado precisamente por la frustración de una reforma agraria, o en todo caso, si se hizo, no se hizo bien. También marcada por la frustración de una auténtica nacionalización del petróleo, marcada por demandas de trabajadores y campesinos que salen a protestar por mejores condiciones de vida. Hay hechos también que marcan
la actuación del gobierno de Velasco Alvarado durante el gobierno de Fernando Belaúnde, que es la aparición de movimientos guerrilleros que intentan cambiar la sociedad de una manera violenta. Entonces, se hacía necesario, evidentemente, hacer algo, hacer reformas importantes. Había muchas frustraciones, evidentemente. Dentro de esos contextos sociales, internacionales, entonces se dio el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Muchos pensábamos que era un golpe cualquiera, como aquellos que nos tienen acostumbrado o nos tenía acostumbrada la historia, de que eran golpes militares de signo derechista, que no cambiaban nada, que finalmente reflejaban una pugna de poder entre ellos mismos, o simplemente para mantener el statu quo vigente, política y socialmente. Pero fue un gobierno militar que nos sorprende y era de corte reformista. Tenía un programa de gobierno, tenía un plan Inca, donde parece que se habían preparado para gobernar y estaban señalando las cosas que debían hacerse de manera urgente. Y una de las cosas que hacen, y que es creo lo más emblemático del gobierno de Velasco, es la reforma agraria, a partir de 1969, atendiendo precisamente las recomendaciones de la CEPAL. Otra reforma importante es la que profundiza el proceso de industrialización en el Perú, proceso de industrialización o proceso de sustitución de importaciones, que precisamente también era una recomendación de la CEPAL. Entonces, ambos procesos, que son los procesos más emblemáticos del gobierno de Velasco, forman parte de una unidad. El proceso de industrialización debería contar con insumos y materias primas, y estos insumos y materias primas lo iba precisamente a proveer la reforma agraria. Porque la reforma agraria implicó, digamos, una colectivización de la tierra. Involucró, si bien es cierto, a una minoría de 400.000 familias campesinas. Sin embargo, estas familias campesinas, como beneficiarios de la reforma agraria, se suponía que iban a iniciar ya como dueños de la tierra, digamos, en parte, ¿no?, aunque sea de manera colectiva, un proceso que posibilitaría una mayor y una mejor producción de alimentos y también una mayor y mejor producción de insumos o materias primas necesarias para el proceso de industrialización que Velasco Alvarado había iniciado. Entonces, evidentemente que las condiciones, el contexto social e internacional era favorable precisamente para que se dieran este tipo de gobierno que implementa Juan Velasco Alvarado. En ese sentido, entonces, es válido, es interesante la afirmación que hace la profesora Blanca Serpa de por qué los contextos sociales son importantes en la interpretación de los gobiernos, análisis o evaluación de los gobiernos cualquiera que se hayan dado. Y obviamente el contexto social era favorable para el accionar y el actuar del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Evidentemente que se avanzó. En mi perspectiva, ¿no?, desde mi óptica particular, considero que el proceso de industrialización avanzó de un proceso que se inició, bueno, que ya se había iniciado antes de Velasco Alvarado, se había iniciado en la década del 50, atendiendo también precisamente las recomendaciones de la CEPAL. Era un proceso de industrialización que se basaba en la producción de bienes de consumo inmediato, ¿no? O sea, vinculado a las industrias de alimentos, bebidas, gaseosas, textiles, y avanza el gobierno de Velasco hacia la consolidación de un proceso de sustitución de importaciones vinculada a la producción de bienes de consumo duradero, en la que sobresalían precisamente las industrias de ensamblaje. O sea, algo inédito e importante, por primera vez teníamos aquí carros que, si bien se ensamblaban en nuestro país, evidentemente contribuye como un efecto multiplicador a que aparezcan otras industrias para proveer también de insumos
a este ensamblaje. Si bien las partes principales, los motores de esos carros, llámese auto, llámese camionetas, llámense ómnibus y llámense camiones, provenían del extranjero, porque eran marcas del extranjero, Toyota, Volkswagen, General Motors, ¿no? Sin embargo, eso posibilita también la aparición de pequeñas industrias, como aquellos, por ejemplo, vinculados a los ensamblajes, a los radiadores, ¿no? A las baterías, producciones nacionales que abastecen a esa industria de ensamblaje. Entonces, crece la clase obrera, ¿no? Hay un incremento de los trabajadores, se complementa esto también con la implementación de las comunidades industriales que posibilita que el 10% de las utilidades de las empresas pasaran a ser repartidas entre los trabajadores anualmente. Entonces, eso posibilita un aumento y una mejora de los ingresos de los trabajadores, su capacidad de consumo aumenta, y digamos que el gobierno de Velasco se vivió una relativa estabilidad política y social. Revisando algunos datos sobre los componentes que forman parte del ingreso nacional, el componente más importante del ingreso nacional por esa época era el componente basado, digamos, en el trabajo, ¿no? En el trabajo. Esto va a cambiar en estos tiempos y el componente principal del ingreso nacional son las utilidades. Ha habido una reversión, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que efectivamente el gobierno de Velasco, sí, efectivamente fue un gobierno dictatorial, ¿no? Incluso en la negación de los partidos, ¿no? Es también el modelo que implanta o que pretende imponer es el modelo de los no partidos, a los cuales reprime incluso. Sin embargo, la huella que dejó es una huella que queda para la historia, evidentemente. Y se hicieron muchas cosas interesantes. Si bien la reforma agraria no cumplió con sus metas de darle a todos los campesinos en la tierra, y solo fueron 400.000 familias las que se beneficiaron, más o menos 2 millones de personas. Sin embargo, digamos, al formarse las cooperativas agrarias de producción social, al crearse las sociedades de interés social y otras unidades comunitarias o colectivas, se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina. Entonces, en ese sentido, yo creo que dentro de mi percepción, a pesar de ser un gobierno dictatorial, hizo cosas interesantes. Al final, digamos, el gobierno de Velasco Alvarado se frustra porque es derrocado por sus mismos amigos de su misma institución, por Morales Bermúdez, y digamos en los años 50, si bien prosigue el gobierno militar, ya el corte ciertamente progresista que le daba se frustra porque el gobierno de Morales Bermúdez implanta un gobierno de corte, digamos, derechista, ¿no? En esa situación ya aparece una serie de protestas también, una serie de movimientos sociales, la crisis se agudiza y aparecen las huelgas, aparecen el alza de costo de vida, que finalmente llevan al gobierno de Morales Bermúdez a convocar una asamblea constituyente y después a elecciones que se realizan en el año de 1980. Y resumiendo, simplemente creo que no podríamos entender los diferentes hechos sociales, económicos y políticos en una sociedad cualquiera, y obviamente me refiero también a la sociedad peruana, si es que estos no están referidos a los contextos internacionales, a los contextos nacionales, a los contextos económicos, a los contextos sociales, a los contextos económicos. Eso es lo que podría decir, haciendo un comentario del trabajo de la profesora Blanca Cerca. Ahora, quiero pasar al trabajo desarrollado por el profesor Humberto Porras. También me parece un trabajo interesante. Quien hace estos comentarios no es una persona especialista en estos temas, ¿no? Pero simplemente la curiosidad por conocer estos temas, que ciertamente no me hacen especialista, me permite pues hacer comentarios, ¿no?
En ese sentido, repito, no es el comentario de un especialista, sino simplemente de un interesado en saber un poco el desenvolvimiento político del gobierno de Velasco Alvarado, y en este sentido también en relación al trabajo del profesor Porras, que voy a pasar a comentar, también cómo se han desarrollado los partidos políticos de Perú en estas décadas. Evidentemente que los partidos políticos en el Perú son de larga data, ¿no? No son recientes, se remontan incluso al siglo XIX. El primer partido político que se crea es en el gobierno de Manuel Pardo, ¿no? En el año 1871 se crea el Partido Civilista, de corte moderno, ¿no? Digamos, de corte modernizador en el sentido de que quiere realmente ordenar la casa y la cosa pública que había sido despilfarrada en base a las riquezas del guano de las islas. Entonces, inicia un proceso de modernización del Estado que posibilita recuperar y negociar algunos acuerdos que habían hecho sus predecesores en beneficio de la economía del Perú. Pero este proceso se frustra en la guerra con Chile, con sus seguidores, cuando siguen también este proceso, pues se frustra, y después aparece, digamos, un proceso de casi 20 años de gobiernos militares que incluye la etapa de la posguerra con Chile, y realmente aparece, ¿no? Los partidos políticos reaparecen, pero dentro de un proceso que está marcado fundamentalmente por dos etapas. Un proceso de partidos políticos marcado por las élites gobernantes, no solamente de carácter político y económico, y un proceso que aparece, este primer proceso del gobierno de las élites se da entre fines del siglo XIX y 1919, y un proceso donde sí aparecen partidos políticos que son los partidos políticos de masas, ¿no? Como veremos más adelante y brevemente. El primer periodo de los partidos políticos está marcado por el surgimiento del Partido Civilista, ya en manos del hijo de Manuel Pardo, que es José Pardo, y también la aparición de otro partido que es el Partido Demócrata, que posibilita también la reaparición de Nicolás de Piérola. Ambos forman entonces una coalición y entonces gobiernan los partidos bajo la égida, digamos, de la presencia en la política y el Estado de las élites económicas y también la presencia de gobiernos militares que hacían posible la estabilidad política y económica de estas élites. Como dicen algunos autores, los partidos que funcionan en estos primeros 20 años de nuestra historia no son partidos políticos propiamente dicho, ¿no? En ese sentido, eran élites políticas basados en la figura de un caudillo que podía ser un militar o un civil, pero tenían como característica no ser inclusivos. Mayormente estaban incorporados las gentes que tributaban, que ciertamente eran pocos, y aquellos que sabían leer y escribir, que tenían un cierto nivel de educación, y que también eran pocos. En todo caso, si aparecen por un momento las masas populares, es simplemente para utilizarlos para realizar determinado tipo de movimientos o, digamos, para enfrentar determinado tipo de insurrecciones. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos funcionan. No son partidos de masa, son partidos de élite, que representan los intereses de los principales grupos oligarcas. Sobre eso, pues, nos ha hablado bastante Jorge Basadre, a ese periodo de gobierno de las élites gobernantes entre, vamos a suponer, 1899 y 2019, Jorge Basadre lo llama la etapa de la República Aristocrática, porque fueron aristócratas precisamente los que gobernaron el Perú y los que tenían también bastante poder económico. Recién, con el gobierno de Leguía, el gobierno leonceño,
el oncenio de Leguía van a aparecer los partidos políticos, que llaman partidos políticos de masas, que más o menos subsisten en un periodo entre 1920 hasta 1968. Entonces aparece el Partido Aprista, aparece el Partido Socialista, aparece el Partido Comunista, ¿no? Como partidos de masas. Y partidos fundamentalmente liderados por personas de clases medias. La figura más emblemática del Partido Aprista es Víctor Raúl Haya de la Torre, y una de las figuras más emblemáticas del Partido Socialista es José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, era un partido por su origen de clase media, sus líderes eran de clase media, pero también, digamos, orientan sus programas al beneficio de trabajadores del campo y de la ciudad. O sea, no son exclusivistas, ¿no? Y en torno a eso entonces se da una serie de cambios y modificaciones políticas en una sociedad como la nuestra. Claro, lo que más nos viene a la cabeza, digamos, es el recuerdo del programa político del Partido Aprista, que era un programa progresista, digamos, de corte izquierdista, que precisamente le genera discrepancias con las clases dominantes que hay en el Perú por esos años. Hay un golpe de Estado en 1930-32, aparece la figura de Sánchez Cerro, después Sánchez Cerro es asesinado, y el asesinato se lo atribuyen a un miembro del Partido Aprista, eso no ha sido comprobado. Hay nuevamente otro golpe de Estado, aparece la figura de Benavides, ¿no? Y, o sea, una vuelta a los militares, una presencia de militares que era la garantía precisamente del statu quo, del sistema. Después nuevamente aparece el civilismo, ya no en razón de la figura de los Pardos, sino en la figura de Manuel Prado, Movimiento Democrático Peruano, que gana las elecciones con el apoyo del gobierno aprista y también con el apoyo del Partido Aprista y el apoyo también del Partido Comunista. Hay una tranquilidad en cuanto a su gobierno, es un gobierno de derecha, evidentemente. Manuel Prado, hijo de María Ignacio Prado, formaba parte de esa élite que todavía existía y subsistía. Después aparece el gobierno de Bustamante y Rivero, que establece alianzas con el Partido Aprista. Es un periodo de crisis. Después es derrocado el gobierno de Bustamante, aparece el gobierno de Odría en 1948 hasta 1956, ¿no? Y el gobierno de Odría crea precisamente el partido Unión Odrista, que si bien era un partido de derecha, quería nutrirse también de presencia de sectores populares. Y para eso inicia un conjunto de obras que son recordadas hasta ahora, evidentemente: las grandes unidades escolares en la educación, los hospitales en la salud, los programas habitacionales o programas de vivienda, que son importantes, hacen que se granjee la simpatía de un importante sector popular, tan importante que precisamente se consolida como partido político, ¿no? Pero también hay un hecho importante que va apareciendo por esos momentos y que obviamente son ajenos a los partidos, que es la presencia de un proceso de migración que se inicia en 1950, la segunda mitad del siglo XX, o que otros dicen que se inicia a partir de 1940. La presencia de millones de campesinos que dejan el campo para vivir en la ciudad, particularmente en la ciudad de Lima, que entran e invaden campos, invaden ciudades, invaden terrenos seriazos, invaden desiertos, y a partir del esfuerzo propio comienzan a construir su vivienda, crean sus propios empleos, ¿no? Constituyen un conjunto de demandas, ¿no? Y estas demandas incluso implicaban movilizaciones de estos grupos de migrantes que pedían entonces más salud, más educación, más empleo, más viviendas para satisfacer sus necesidades. En ese sentido, los partidos políticos que ya existían, porque evidentemente estaba el APRA, estaba el Partido Comunista,
aparece Acción Popular en el año 1956, aparece un partido Movimiento Social Progresista, también partidos de clase media. Entonces, un poco que le sorprende esta presencia de migrantes, informales muchos de ellos, por allá también aparece la concepción de informalidad, que es un tema de estudio de economistas, de sociólogos, de antropólogos, pero ya el partido aprista, que es el partido más consolidado, más sólido en esos tiempos, como que había renunciado a su programa original. De un partido progresista izquierdista busca alianzas con partidos de derecha, y precisamente se alía con el movimiento pradista, se alía con el movimiento derechista y crean la famosa coalición A para Uno, ¿no? Entonces, ya ese viraje no es posible que sea absorbido por el partido aprista y más bien comienza a ser absorbido por otros partidos. Y en ese sentido, entonces, aparecen también partidos de corte izquierdista, que son numerosos, los que sí van a tener bastante presencia con relación a estos migrantes, que eran los nuevos habitantes de las ciudades del país. Y aparecen nuevos partidos de izquierda. Pero los partidos tradicionales, como ahora los llamamos, a los que estoy nombrando, precisamente no compatibilizan con las necesidades de las personas de atender sus necesidades. Entonces, por ahí tenemos, ¿no?, un impasse, una crisis inicial de los partidos políticos que se gesta en la década del 50, que se gesta en parte en la década del 60 y que precisamente crea las condiciones para que haya un golpe militar con Velasco Alvarado en 1968. Cuando reaparecen los partidos políticos en 1980, con Fernando Belaúnde Terry y otros partidos políticos, evidentemente que los problemas del país se venían acumulando. Hay un factor, lo que en sociología se llama una variable fundamental que aparece en la década del 80, que es la presencia de Sendero Luminoso, la presencia del movimiento revolucionario, ¿no?, el MRTA, ¿no?, que hacen difícil o imposible la gobernanza en los gobiernos de la década del 80. Me refiero al gobierno de Belaúnde y al gobierno, o al primer gobierno de Alan García. Entonces, los partidos políticos no tienen cómo enfrentar la avalancha de ese movimiento subversivo, esos movimientos subversivos, y por lo tanto también esto se asocia a una crisis económica que se va profundizando. La famosa hiperinflación del primer gobierno de Alan García, que debilitan más a los partidos, porque no solamente se debilita el partido aprista, sino se debilitan los otros partidos tradicionales, incluidos los partidos de izquierda. Y la imposibilidad de atender, digamos, esta crisis. También aparece el narcotráfico en la década del 80, ¿no?, como un fenómeno económico, como un fenómeno social, y por tanto también el cansancio de la población ante la frustración de los partidos políticos que no dan atención a las necesidades más urgentes. Y vamos al 90, con la figura de Alberto Fujimori, que aparece el primer outsider de Fujimori, ¿no?, con su propuesta de cambio, con su tractor, un poco que nos embelece y le gana las elecciones, ¿no?, digamos, a un peso pesado que era Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero al final viene a hacer lo mismo, porque lo que hace Fujimori es implementar el programa de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, es un gobierno obviamente asignado también por otra variable importante que es la corrupción, evidentemente, ¿no?, que cada vez, digamos, se agudiza más. Y llega a su fin el gobierno de Fujimori, aparecen otra vez los outsiders en este siglo vigente, con figuras como Toledo, en un primer momento. Hay un proceso por lo menos coyuntural, Alan García vuelve otra vez con un nuevo discurso, después aparece Humala, y por último aparece Kuczynski. Son los outsiders, son los independientes que generan siempre, digamos, expectativas, generan siempre esperanzas, pero son frustrantes, obviamente, porque ya sabemos en qué han terminado estos partidos y estos personajes. Ahora aparece, al parecer, también un outsider,
¿no? Probablemente sea Pedro Castillo. También que genera expectativas, genera esperanzas en un sector importante de la población que apostó por él. Entonces, siempre creo que las poblaciones, decepcionados los partidos políticos, decepcionados los outsiders anteriores, apuestan siempre a algo nuevo, con la esperanza de que las cosas pueden cambiar y van a ser mejores. En ese sentido, creo que siguen siendo necesarios los partidos políticos, ¿no? Y como dice el artículo de Humberto Porras, no solo las representaciones, sino las intermediaciones de los partidos son necesarios. No habría democracia si no habría partidos, pero lo que pasa es que si la democracia no funciona bien, es porque no hay auténticos partidos políticos, o tenemos partidos políticos desfasados, o tenemos partidos políticos improvisados que han ganado elecciones, y obviamente así marchan las cosas. Evidentemente estamos ante una crisis de partidos políticos, estamos ante una crisis del sistema democrático, estamos en una coyuntura muy especial donde, al parecer, es mi punto de vista, tendríamos un nuevo presidente que es Pedro Castillo. Bueno, así lo dicen, digamos, los comentaristas, así lo dicen los organismos internacionales que han venido acá a ver la pureza de estos comicios, no han encontrado nada malo, y así debería ser en las próximas semanas. Pero tremendo paquete que heredas es Pedro Castillo, ¿no? Evidentemente hay una situación de crisis, ¿no? ¿Qué cosa podrá hacerse? Realmente se habla de, tendría que haber voluntad de las partes, pero esto es parte de un discurso, ¿no? De un discurso, y veamos qué cosa puede hacer el próximo gobernante, ¿no? En una sociedad donde tenemos partidos políticos obsoletos, otros emergentes, y otra vez se sumergen, y así sucesivamente en esa búsqueda, digamos, de una suerte de mesías, que nos dé luces para enfrentar los grandes problemas del país. Gracias, colegas, por este tiempo que me han dispensado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ernesto Maguiña Salinas. El tercer y último comentarista de esta tarde ya es el doctor Juan Alberto Osorio Ticona, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Él es docente universitario de las universidades San Antonio de Abad del Cusco y San Agustín de Arequipa. También ha sido docente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es autor de numerosos libros de poesía, como El Último Credo, La Morada Escarlata, y también ha publicado temas de antología como Nueva Poesía Cusqueña, El Libro de los Relatos, El Hijo Mayor, entre otras publicaciones, fruto de su amplia trayectoria y labor intelectual en el sur del país. Entonces dejamos ahora con el uso de la palabra al doctor Juan Alberto Osorio Ticona. Buenas tardes. Doctora Patricia Gil, vicerrectora de la universidad. Doctor Valdemar Mercado, decano de la Facultad de Economía y Planificación. Magíster William Hurtado de Mendoza, director del Departamento Académico de Ciencias Humanas y Educación. Doctora Emérita Escobar, directora de la revista. Yo voy a hacer un comentario sobre la poesía y por extensión la literatura incaica, partiendo de la obra de William Hurtado de Mendoza. En la historia de la literatura peruana tuvimos que esperar mucho tiempo para que se aceptara como literatura estas expresiones orales que venían desde la época prehispánica. Logrado esto, se construyó un pequeño apartado de la literatura inicial peruana con los nombres de literatura hispanoamericana, prehispánica, incaica o quechua, ¿no? Y esta literatura se construyó a través de un corpus que provenía mayormente de las crónicas. Entonces tuvimos
allí un material que lamentablemente, siguiendo modelos de la literatura occidental, distribuimos en los 3 géneros clásicos, ¿no? Poesía, narrativa y teatro, lo cual era un traslado casi mecánico de la literatura occidental a la literatura prehispánica. Y esto creó algunas dudas sobre esta situación, porque se entiende que cada cultura, cada pueblo tiene una expresión simbólica, que es el arte, la literatura, que difiere de las otras sociedades, ¿no? Más aún en el caso de la literatura prehispánica, que está sin ninguna relación con el mundo occidental, con España, ¿no? Era un desarrollo autónomo, independiente, que fue obliterado ese desarrollo por la presencia de los españoles. Ahora, ¿cómo nosotros podemos equiparar esas expresiones occidentales a la literatura prehispánica? Resulta que incluso algunos autores importantes abogaron en favor de eso, ¿no? No olvidemos que el Inca Garcilaso de la Vega, pues exponía sobre la capacidad que tuvieron los incas para crear esos géneros literarios, ¿no? Pero no se vio esa distancia cultural que existía entre estos pueblos, ¿no? Y por lo tanto, sus literaturas tenían que ser distintas. Ahora, todas las sociedades tienen la necesidad de expresar sus sentimientos, de expresar sus emociones. Tienen la necesidad de contar, de narrar hechos, sucesos. Tienen la necesidad de representar algunos sucesos, ¿no? Para recordarlos. En fin, ahí ya estaría el germen de estos 3 géneros, ¿no? La lírica, la narrativa y el teatro. Pero indudablemente el desarrollo debió seguir un curso independiente, un curso autónomo, ¿no? Cosa que no se dio porque se cortó con la presencia española. Ahora, cuando los historiadores de la literatura peruana crean esa pequeña parcela con el nombre inicial de literatura prehispánica, incaica o quechua, están manejando el criterio de un estanco cerrado. Están cancelando, es decir, esa literatura existió antes y desaparece en 1532. Y eso es algo que no se debió admitir. Pero, ¿qué podemos hacer si en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, se estaba negando la condición de literatura de esas expresiones artísticas? Mucho más sería en el siglo XVI, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue eso, y además creo que la literatura prehispánica quedó allí, no siguió un curso paralelo con la literatura colonial, como debió ser, y quedó relegada en las tradiciones orales, ¿no? En la música, incluso folclórica, y esa es la fuente que se está manejando en este momento para crear esta poesía. Me gustaría en este momento recordar las expresiones de Charles Hockett con respecto al sesquilingüismo. Él dice que en las sociedades bilingües, parte de la población es monolingüe, ¿no? Al hablar, y es bilingüe al escuchar. Creo que esto encaja muy bien en la realidad peruana, ¿no? A menudo nos encontramos con personas que dicen, hablo un poco de quechua, pero entiendo más, ¿no? Ahora, trasladando estas ideas de Hockett a la literatura, él dice que los escritores bilingües son aquellos que están manejando estas 2 lenguas cotidianamente en su vida diaria, y que en el momento de la escritura, en el momento de creación, asumen una de las lenguas, generalmente la lengua de más prestigio. Esta situación no sería
aplicable a la poesía quechua en el Perú, porque los poetas que escriben en quechua, que hacen poesía en quechua, provienen de los estratos altos y medios de la sociedad. Son académicos, personas ilustradas, y tienen un origen hispanohablante. Han incursionado en el quechua, han aprendido hasta alcanzar un nivel, digamos, subordinado o coordinado de bilingüismo. Ellos no manejan las dos lenguas de manera cotidiana, de manera diaria. Son bilingües excepcionales. El quechua lo utilizan solo en los momentos de creación poética, en los momentos de escritura, nada más, ¿no? El resto de su ejercicio es absolutamente monolingüe hispanohablante. Entonces, esto habría que, además, nos llevaría a reconocer en estos escritores, en estos poetas, el gran esfuerzo que han hecho para dotar a la poesía en quechua, de calidad literaria. Muchos de ellos han abandonado el hipotexto que existía allí en la tradición oral o en los mitos, ¿no? Y han pasado a crear una poesía personal, subjetiva, de temática diversa, que ha dotado de calidad y de importancia a la poesía escrita en quechua. Y incluso se ha llegado a equiparar a esta poesía quechua a la poesía que se escribe en lengua española en el Perú. Y es más, creo que en este momento la importancia de la poesía quechua es tal que se está produciendo poesía quechua en el extranjero, ¿no? En 1999 yo recibí con algo de sorpresa un libro proveniente de Berlín, ¿no? De Víctor Bueno Román. Contenía poemas en alemán, en castellano y en quechua, ¿no? El libro titula Camina el autor. Como sabemos, es tomado de la crónica de Felipe Guamampoma de Ayala. Ahora, yo no sé cómo ha hecho Víctor Bueno Román, porque él es limeño, ¿no? El limeño no es quechua hablante. En este tipo de ediciones hay una lengua de escritura, una lengua de creación, y las otras lenguas son lenguas de traducción. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros, como Amílcar Roncalla, que en 1999 también hizo circular unos libros hablando de los mitimaes modernos, del Hawan suyo, o sea, el suyo de afuera, y por él nos enteramos que en Estados Unidos también habían jóvenes que escribían poesía quechua, ¿no? Y después un alumno mío, Odi González, que acá en Arequipa nunca había producido un poema quechua, se fue a los Estados Unidos a trabajar allá en una universidad y allí ha empezado a producir poesía quechua. Y actualmente concurre a los eventos que hay sobre esta literatura. Podríamos finalmente mencionar, de los muchos que hay, por cierto, a Gloria Cáceres, que es una poeta viajera, una temporada está en Lima dictando cursos en universidades y otra temporada en Francia, en París, dictando lengua quechua, ¿no? Entonces, es de suponer que sus poemas escritos en quechua también los ha producido en París, ¿no? En fin, entonces tenemos una efervescencia, un renacimiento de la poesía escrita en quechua, y eso es gratificante, ¿no? Es algo que todos esperamos, el florecimiento de esta poesía y junto con la poesía de toda la literatura quechua. Quisiera concluir este comentario con una situación un tanto anecdótica. William Hurtado de Mendoza, como es obvio suponer, empezó escribiendo poesía en castellano, ¿no?
un poeta joven, muy pulcro, cortés, y de repente nos sorprendió con un libro de poesía en quechua. Entonces yo recuerdo que un crítico limeño que hacía reseñas en un diario de Lima, escribió por aquella época y dijo haber recibido un libro de poesía quechua de un joven poeta que tenía apellidos de virreyes, ¿no? Entonces, eso nos satisfizo mucho a nosotros y alentó que nos interesáramos también en los estudios, en el conocimiento de la literatura quechua. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Alberto Osorio Ticona, de la Universidad San Agustín. Como último punto de nuestro programa, se escucharán las palabras de agradecimiento y clausura de este evento de presentación de la revista Tierra Nuestra, número 14, a nuestra directora de la revista, la doctora emérita Escobar Zapata, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctora. Gracias, Tomás. Muy buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo, expresando mi cordial agradecimiento a las dignas autoridades que nos honran con su presencia esta mañana en este acto académico. Al doctor Américo Guevara, rector de la Universidad Agraria, a la doctora Patricia Gil, vicerrectora de investigación, al doctor Valdemar Mercado, decano de la Facultad de Economía y Planificación, al magíster William Hurtado de Mendoza, director del Departamento de Ciencias Humanas, pero también a los comentaristas, que ya los hemos escuchado, al doctor Jairo Balqui de la Universidad de San Marcos, al doctor Ernesto Maguiña del Departamento de Sociología Rural y al doctor Juan Carlos Osorio de la Universidad San Agustín de Arequipa, así como también a todos los que se han dado cita para acompañarnos esta mañana. Agradezco, bueno, a todos los comentarios que hemos escuchado esta mañana, pero quisiera expresar lo siguiente. Somos conscientes, el Departamento de Ciencias Humanas, que en la tarea que tiene la universidad de salir adelante y de ser cada vez más, o sea, presentar un rol exponencial a nivel internacional y nacional, se deben unir todas las fuerzas y nosotros no solamente nos dedicamos a la enseñanza, sino también a la producción científica. Por ello, siempre estamos, digamos, actualizando y buscando novedades para poder presentarlos a través de las investigaciones. Pero en esta revista tiene una verdadera importancia porque, como ya se ha señalado, estamos celebrando 30 años de su creación, desde 1991, pero tiene una particularidad en el sentido de que, bueno, este escenario actual de la pandemia COVID-19 nos ha invitado y nos ha convocado a la tarea pues también de hacernos presente y actualizar, digamos, todo lo que es, digamos, el avance de la tecnología. Y bueno, tenemos la revista digital, ¿no? Ya hace varios números que la tenemos de manera digital. Esta es, como ya se ha señalado, el volumen 14, el número 1 del año 2020. Y por recomendación y sugerencia de la doctora Carmen Vélez Moro, ex vicerrectora de investigación, he seguido, digamos, esas sugerencias de no solamente convocar, invitar a los profesores de la universidad para la revisión de los artículos, sino también a pares externos, a fin de poder, digamos, garantizar que estos trabajos están realmente listos para poderlos insertar dentro de lo que es la investigación. No solamente a los pares externos, sino también, como ustedes pueden haber escuchado en este volumen, hay artículos
que no solamente pertenecen a profesores de la universidad, el Departamento de Ciencias Humanas, Sociología Rural, la Facultad de Economía, sino también de la Universidad de San Marcos, así como también de la Universidad de Arequipa, de manera que estamos convocando así para que tenga, digamos, toda esa cobertura, y por otro lado la cobertura, como ya la señaló el doctor Guevara, sea también, digamos, un medio de comunicación en el que realmente pueda llegar a una mayor cobertura de, digamos, comunidad universitaria, a fin de que se puedan discutir, reflexionar a partir, digamos, de las propuestas que estamos presentando. De manera pues que estamos en esa tarea, ¿no? Entonces, como ya han señalado, las secciones que estamos presentando pertenecen, digamos, o corresponden a la cantera de humanidades, ciencias sociales, educación, ¿no? Y dentro de ellas literatura, lingüística, etcétera. Sin embargo, en algún momento hemos dicho que también acogemos artículos, digamos, de toda la universidad, ¿no? A fin de que cada vez vaya sintiéndose, insertándose como una revista no solamente de la facultad, sino de la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Por esa razón, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento entonces a los profesores que han contribuido a través de sus artículos y han hecho posible pues la publicación de este número. Además, invitarlos no solo a ellos, sino a toda la población universitaria que puedan seguir, digamos, aportando al mejor conocimiento, digamos, del área de las humanidades y la educación. Entonces estamos prestos a seguir recibiendo estos aportes para los siguientes números. Ya estamos realmente en este momento con el volumen 15, el número 1, pero todavía nos faltan mucho más artículos, ¿no? Quiero también agradecer a todos los miembros del comité editorial que de distintas formas siempre están colaborando, ¿no? Al doctor Jean Anchante, al profesor licenciado Freddy Caballero, al mismo doctor Jairo Balqui, que lo hemos, digamos, incluido a partir de este año, del presente año, es de la Universidad de San Marcos, y entonces siempre nos están exigiendo que para que pueda tener una mayor valoración la revista se vaya insertando a académicos reconocidos de otras áreas o de otras universidades. En ese sentido, por eso lo estamos haciendo. Un especial reconocimiento también a Marilyn Buendía, quien constantemente está trabajando con nosotros y estamos tratando de buscar en lo posible que durante el año se publiquen dos revistas, 2 volúmenes, porque eso nos permitiría, pues, digamos, ir también ganando una mejor categorización, ¿no? Según los parámetros que nos han indicado dentro de lo que es, digamos, esta institución CONCITET y lo que corresponde, digamos, a la publicación de las revistas en general, ¿no? En ese también un especial reconocimiento y agradecimiento a las autoridades en general, porque siempre nos están apoyando, ¿no? Para que nosotros podamos seguir con esta tarea de publicar, especialmente, por ejemplo, el profesor Valdemar Mercado, decano de la facultad, quien nos convocó a los miembros del comité en algún momento y nos dijo qué necesitábamos y qué podría hacerse para poder mejorar, digamos, la difusión de esta revista. Entonces, como ya ustedes lo escucharon, también podemos tener la divulgación a través del Face, pero el Departamento de Ciencias Humanas también tiene su propio canal, de manera que ahí vamos articulando
un medio con otro, y creo que en el futuro vamos a poder tener un mejor resultado. Siempre vamos de menos a más, y sirva este, digamos, escenario de los 30 años de aniversario para poder motivar más a la gente, promover y invitarlos pues a que pongamos el hombro y que sigamos en esta tarea que realmente es muy importante, porque solamente investigando, produciendo intelectualmente, científicamente en nuestras áreas, es que vamos a lograr que nuestros egresados también de manera sobria, de manera integral, puedan también estar más preparados y generar un mayor impacto, no solamente en la nación, sino a nivel internacional. Entonces, ya sin más, yo no los quiero cansar. Creo que hemos llegado al término y agradecer nuevamente a todos, ¿no? Y declarar pues ya clausurado este evento académico. Más bien, sí, hay algo que estaba pasándose por alto, y era nuestra preocupación dentro de lo que era el comité editorial, ya aprovechando a las dignas autoridades que están aquí, que a veces hay algunos pares, tanto de acá como de afuera, que nos dicen que la tarea de poder revisar los artículos científicos es un trabajo y que debería ser reconocido, ¿no? No sé, a ver, bajo qué modalidad o bajo qué mecanismo podría ser ese reconocimiento, de repente una diploma, un certificado o otra forma, pero lo dejo ahí para que simplemente se piense y se pueda tomar en cuenta. Nada más. Entonces, muchas gracias nuevamente y como ya dije, declaro pues clausurado este evento académico. Gracias. Buen día. Gracias, doctora Escobar. Muchas gracias a las autoridades asistentes, a los docentes asistentes, a los estudiantes asistentes, y un saludo a todas las personas que van a posteriormente visualizar este video en el canal de YouTube y en las redes sociales de Facebook, ¿no? Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la revista Gracias a Tierra Tomás Nuestra. también. Muchísimas gracias, y a todos los profesores que están aquí. Gracias. Y muchísimas gracias a todos. Gracias por su Bien, presencia. Hasta gracias. luego. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.